Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Y bueno, antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de este primer curso de temas selectos de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, organizado por la Asociación de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Juárez de México. Especialmente a la doctora Mónica Virgen y a la doctora Kenia Baños por su invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito de mis conocimientos. Y bueno, vamos a comenzar con la plática. El tema que me corresponde es el tema de fracturas nasales y su manejo inicial por médico del primer contacto, ¿no? Y bueno, empezamos. Bueno, antes que nada hay que recordar lo que es un poquito de la anatomía de la pirámide nasal. Tenemos que la pirámide nasal está formada por tres tercios, lo que es el tercio superior, que es la bóveda ósea, que está formada por lo que son los huesos propios de la nariz, la rama ascendente del hueso maxilar y la espina nasal del hueso frontal. El tercio medio, que es la bóveda cartilaginosa, en la cual está formada por lo que son los cartílagos laterales superiores o triangulares y el borde dorsal del septum nasal. Finalmente, el tercio inferior o lóbulo nasal, que es la parte móvil de la nariz, la que nosotros podemos estar movilizando, está formada por lo que son los cartílagos salares o cartílagos laterales inferiores, en sus tres porciones, que son las cruras medias, las cruras laterales y el doble. Y finalmente, bueno, el borde caudal del septum específicamente, que también digo, aunque no es parte de la nariz externa, sí se involucra bastante cuando hablamos de fracturas nasales. Aquí vemos en esta imagen lo mismo, obviamente es en un cadáver en el cual retiramos la piel y podemos ver claramente en la parte superior cómo se ven los huesos propios de la nariz, cómo se articulan con la rama ascendente del maxilar, en el tercio medio cómo se ven los cartílagos laterales superiores, que es la bóveda cartilaginosa, el tercio medio de la nariz externa, y finalmente el tercio inferior formado por el lóbulo nasal, como ya habíamos comentado previamente. Igualmente aquí en esta imagen, superiormente, bueno, ahí vemos los huesos propios de la nariz, ahí vemos cómo se articulan lateralmente con las ramas ascendentes del maxilar y superiormente con la espina nasal del hueso frontal. El tercio medio, formado por lo que son los cartílagos triangulares, por su forma, como pueden ver, tienen forma de triángulo, o también conocidos como cartílagos laterales superiores. Y el borde dorsal del septum nasal, que es el que podemos ver en la imagen que se ve de blanco, que es la parte en donde llega y se articula precisamente a estos cartílagos laterales superiores. Y finalmente la porción inferior, formada por lo que es el lóbulo nasal, y bueno, el borde caudal del septum, aunque está hacia la parte interna de la nariz, como había comentado previamente, es muy importante, sobre todo cuando hablamos de fracturas nasales. Y bueno, tenemos que la nariz es un órgano de gran importancia, tanto funcional como estéticamente. Funcional, bueno, sabemos que tiene varias funciones. La principal, bueno, es la conducción del aire, lo que es la función respiratoria, además de otro tipo de funciones como la función olfatoria, como la función de defensa. Desde el punto de vista estético, tenemos que la nariz se encuentra en el centro medio de la cara. Es una estructura prominente en la línea media facial, que además al ser prominente es muy fácil que se pueda uno golpear o pegar y por lo tanto eso nos va a ocasionar que se esté traumatizando de manera constante. De hecho, todos los días nosotros nos golpeamos una gran cantidad de veces en la nariz al levantarnos, a veces al querer cepillarnos el cabello, al abrir la puerta del carro, pues es algo que fácilmente golpeamos. Sin embargo, como son golpes mínimos, golpes que no son tan aparatosos, pues prácticamente nosotros pues ni siquiera nos percatamos de eso. Dentro de las fracturas del esqueleto, bueno, más bien dentro de las fracturas de todo el cuerpo, las fracturas del esqueleto nasal son las más comunes debido a esta misma razón, o sea, que el ser una estructura prominente que se encuentra en el centro, que se encuentra en la línea media facial, pues esa es la razón principal. Y bueno, tenemos que dentro de las fracturas faciales, las fracturas nasales ocupan el 60% de las mismas. Y bueno, también son mucho más comunes en hombres. Ahorita vamos a ver, pues sobre todo debido a las causas, 2 a 1. O sea, es doble de las personas son hombres en comparación con las mujeres. Es mucho más frecuente entre la tercera y la cuarta década de la vida. Y bueno, algo muy importante es que siempre que vemos un paciente que tenga una deformidad nasal, siempre hay que pues averiguar o tratar de investigar si esa fractura realmente es reciente o es antigua.
Digo, si nosotros vemos al paciente cuando acaba de sufrir una fractura, como caso de los médicos que se encuentran en servicios de urgencias o médico, o incluso en servicio social, etcétera, pues va a llegar el paciente además con algunos signos como edema, equimosis. Eso pues obviamente nos hace a nosotros pensar que la fractura es reciente. El problema lo tenemos con pacientes que ya vienen con una deformidad, que ya tienen algunos días de haber tenido el golpe en el cual ya no hay equimosis, ya no hay edema o realmente es mínimo y vemos una deformidad nasal. Ahí sí nosotros pues necesitamos estar seguros si realmente esa es reciente o es una deformidad previa, o sea, antigua, de alguna fractura antigua que haya tenido ese paciente. Y bueno, hablando un poquito con respecto a las causas, las más comunes son las riñas y obviamente la violencia urbana, que cada día a día lo vemos en, pues en todos los estados, o sea, no solamente en la Ciudad de México, sino también en diversos estados. Es algo que ya es algo que nos enfrentamos diariamente. Actividades deportivas, comúnmente tanto en niños como en adultos, sobre todo deportes de contacto, desde taekwondo, boxeos. Si nosotros observamos a los boxeadores, comúnmente la nariz es de las cosas que más son golpeadas o son lastimados. Y también, obviamente, deportes como tipo taekwondo, karate, etcétera, también fácilmente. Además del fútbol, o sea, realmente sí es muy, muy frecuente encontrar este tipo de lesiones en este tipo de actividades. Y bueno, por supuesto, los accidentes automovilísticos, que no solamente nos causan fracturas nasales, sino también fracturas incluso faciales o mucho más aparatosas. En cuanto a los niños, las causas más frecuentes son caídas o accidentales y actividades deportivas también. Es muy importante considerar, siempre que vemos un paciente con una fractura nasal, la edad del paciente, el grado y dirección de la fuerza aplicada. En cuanto a la edad, pues ya vimos que es más común en adultos, también en niños, en ciertas épocas, en ciertas edades. No es lo mismo un golpe que sea completamente de frente a un golpe que sea lateral o incluso un golpe que sea mixto. Tampoco es lo mismo si el paciente es golpeado con el puño, se golpea con algún objeto o incluso en el caso de algún accidente, alguna caída, que se golpee con el piso o con alguna otra cosa, que eso también pues nos puede hacer palanca y la fuerza es mucho mayor y por lo tanto la desviación o la lesión que podamos tener es mucho mayor. Hay que evaluar también las lesiones a tejidos blandos que podamos tener, como son laceraciones, como son equimosis, incluso los hematomas. Las lesiones óseas pues, pueden ser de dos tipos, lesiones fracturas, soluciones de continuidad simples o complejas, o incluso fracturas conminutas. Eso sobre todo en los pacientes ancianos, en el cual el hueso es mucho más poroso, lo vemos más frecuentemente. Y en el caso de los niños, debido a que tienen más cartílago que hueso, es mucho más común encontrar luxaciones más que fracturas. Y bueno, siempre hay que considerar que los huesos nasales van a ser mucho más vulnerables a una fractura después de haber sido operados. O sea, si ese paciente ha tenido una fractura previa o bien ha sido sometido a una rinoceptoplastia en la cual pues, se hicieron osteotomías, se desestabilizó un poquito lo que es la nariz externa, eso es mucho, lo hace más vulnerable a que algún golpe, incluso no tan fuerte, pueda ocasionar una fractura o una lesión mucho mayor. Existen varias clasificaciones cuando nosotros vemos un paciente con una fractura nasal. En cuanto al tiempo de evolución, la podemos clasificar en aguda, cuando es menos de 6 semanas, y en crónica, cuando el tiempo de duración es más de 6 semanas que se presentó el traumatismo. En cuanto a los tejidos involucrados, como cualquier tipo de fractura, la podemos clasificar en abierta o cerrada. Hablamos de fracturas abiertas o expuestas cuando vemos nosotros el hueso o el cartílago y hablamos de fracturas o traumatismos cerrados cuando nada más vemos pues equimosis, edema, podemos ver una deformidad, sin embargo no vemos como tal heridas abiertas que nos permitan ver las estructuras que se encuentran por debajo. En cuanto a la dirección de la fuerza, también la podemos clasificar en lateral, golpes que son completamente de lado, frontal cuando el golpe es completamente de frente y mixtas cuando el golpe realmente es de manera oblicua. Esta clasificación es muy común, bueno, de hecho es sobre todo para el manejo de las fracturas. Hablamos de la fractura tipo 1, son fracturas simples, en las cuales vamos a tener un desplazamiento uni o bilateral, o sea, bueno, una solución de continuidad, ya sea en uno o en ambos huesos propios, en la cual la desviación que tiene sobre la línea media es mínima, o sea, o prácticamente inexistente, o es
mínima, o sea, realmente no hay una deformidad incluso aparatosa, o sea, vemos que apenas se alcanza a desviar de la línea media. Hablamos de una fractura tipo 2 cuando es una fractura también simple, pero en la cual ya sea uni o bilateral, sí hay una desviación más importante de la línea media. A diferencia de la tipo 1, en la cual prácticamente es una solución de continuidad, lo que incluso conocemos como una fisura, o apenas vemos una ligera desviación. Ya en una tipo 2, sí hay una desviación más importante que sí se alcanza a ver la nariz externa desviada de la línea media. La tipo 3, cuando tenemos una fractura conminuta, ya sea involucro de uno o ambos huesos propios, pero se encuentran varias fracturas, o sea que se encuentran varios pedacitos de hueso. Sin embargo, el septum nasal se encuentra preservado, o sea, nos sigue dando soporte a la nariz externa. O sea, no es una nariz que esté caída o que esté, sino sigue teniendo soporte a pesar de que los huesos propios están en varios pedacitos. Eso es más comúnmente, como lo había comentado previamente, en pacientes ancianos. Ya las fracturas tipo 4 son ya cuando tenemos una desviación muy severa, de hecho más del 50% de la línea media e incluso también ya hay un involucro importante del septum nasal. Hay fracturas o luxaciones septales importantes. Puede ser uni o bilateral. Y además de eso, también pueden estar, los huesos propios pueden estar también, ya sea en solución de continuidad o de forma conminuta, pero si hay un desplazamiento mucho más importante sobre la línea media, ya sea que estén en S, en C invertida, pero sí hay un involucro importante del septum nasal. Obviamente la nariz pierde su soporte, ya sea que esté hundida, desplazada, a diferencia de una grado 3 o incluso una grado 2. Y las fracturas grado 5, que son las fracturas mucho más complejas, en las cuales obviamente está involucrado también el septum nasal e incluso están involucrados tejidos, el tejido que se encuentra alrededor, ya sea piel, incluso otros huesos que se encuentran ahí cerca de la nariz, etmoides, esfenoides, etcétera. Ya podemos tener incluso pérdidas importantes, avulsiones de tejido, en las cuales, además de la fractura, pues ya no solamente es la fractura, sino también tenemos ahí un importante involucro de otras estructuras. Aquí vemos algunos ejemplos. Una fractura pues tipo 1, la cual dijimos que prácticamente es solución de continuidad, una fisura y o en ese caso un mínimo desplazamiento de la línea media casi imperceptible. En la tipo 2, como podemos ver, sí hay una desviación más importante hacia el de la línea media, sin embargo no hay involucro del septum, la nariz no ha perdido su soporte, nada más vemos que esta nariz se encuentra ligeramente una laterorrinea discreta, ligera. Estas dos se pueden, ahorita, más adelante que vamos a hablar un poco con respecto al tratamiento, vamos a ver que dependiendo del tipo de fractura, bueno, vamos a ver qué tipo de tratamiento, qué tipo de reducción podemos hacer en estos pacientes. Las grado 3, como les comentaba, vemos que sí hay el soporte importante a nivel del septum porque no está realmente involucrado, pero vemos que los huesos propios sí están fracturados en múltiples fracturas, entonces se encuentra una fractura de tipo conminuta. En la grado 4 ya hay un importante involucro del septum, como podemos ver en la imagen, además que los huesos pueden estar de manera conminuta o a lo mejor no es necesario, pero ya hay unas fracturas o lesiones importantes en el septum. Y en las grado 5, pues ya son lesiones mucho mayores, mucho más importantes, con pérdida de tejido, incluso involucro a otros huesos de la cara. Esa es otra clasificación de Yang y Wang. También, sin embargo, bueno, para términos, para fines prácticos son mucho más útiles las clasificaciones anteriores. Y bueno, ya entrando un poquito a lo que es el diagnóstico, tenemos que el principal síntoma, sobre todo al momento del golpe, pues va a ser el dolor. Después de una fractura, el paciente siempre va a referir un dolor importante, intenso. Si ya pasaron algunas horas o incluso algunos días después del golpe, pues el dolor ya no va a ser tan intenso. El dolor se va a presentar únicamente a la palpación, puede ser a la palpación superficial o bien a la palpación profunda. También, por lo mismo, bueno, va a haber una hipersensibilidad, va a haber edema importante. De hecho, el edema se va presentando horas después de haber tenido la fractura. Epistaxis, generalmente es una epistaxis de arterias etmoidales que se encuentran en la parte superior de la nariz, debido precisamente que un traumatismo nos lesiona, una fractura nos va a lesionar los huesos propios de la nariz y por lo regular comúnmente daña o lesiona las arterias etmoidales. Entonces es muy común que en el momento que nosotros, si el paciente viene con una epistaxis, con un sangrado, revisamos y el sangrado viene del techo. O sea, ¿por qué? Porque generalmente es lo más común por la lesión, como les comentaba, a las arterias etmoidales. Y bueno, vemos que también puede haber una deformidad en la pirámide nasal, ya sea que sea de manera en C
o en C invertida, dependiendo hacia qué lado esté la desviación, o bien en forma de S, o sea, en la cual también tenemos desviaciones hacia ambos lados. De hecho, comúnmente, si nosotros tenemos un golpe del lado derecho, lo más común es que la nariz se vaya hacia el lado izquierdo. Sin embargo, el septum nasal generalmente se va a ir hacia el lado contrario al cual se vaya la nariz. Es decir, si la pirámide nasal está desviada hacia la derecha, lo más común es que la desviación del septum la encontremos hacia la izquierda y viceversa. ¿Por qué? Porque de afuera la nariz se va hacia un lado, pero el septum generalmente para compensar se va hacia el lado contrario. Y otro dato importante que podemos nosotros encontrar cuando un paciente nos llega con una fractura o con una lesión, al principio, de hecho, si tiene algunas horas o incluso 2, 3 días después de haber tenido la fractura, pues va a haber mucho edema, incluso puede haber equimosis, que realmente uno trata de palpar y ni siquiera alcanzamos de tanto edema a sentir el trazo de fractura. Sin embargo, al momento que nosotros tratamos con los dedos de tocar los huesos de la nariz y tratamos de desplazarlos, podemos sentir una crepitación, o sea, que los huesos se mueven, se oye como un rechinido, como un movimiento del hueso, eso que conocemos como crepitación, a nosotros prácticamente nos es el diagnóstico de una fractura nasal. Y bueno, como les decía, siempre es muy importante valorar el mecanismo, o sea, cómo fue el golpe, si fue un golpe directo con algo, si fue un golpe en caso de una riña o violencia con el puño o con algún objeto golpeador, y sobre todo también el tiempo de la lesión. No es lo mismo un golpe que tenga unas horas a un golpe que tenga algunos días. ¿Por qué? Porque conforme van pasando los días, aunque no va a consolidar la fractura en unos cuantos días, sí se empieza a hacer más firme, empieza a ser fibrosis y por lo tanto ya es mucho más fácil que nosotros podamos tratar de acomodarla. Muy importante valorar la obstrucción nasal que podamos tener, o sea, muchas veces al principio, bueno, el paciente si presentó epistaxis puede tener coágulos, costras, o si hubo laceraciones o lesiones a nivel de la mucosa por dentro en la nariz, bueno, también vamos a encontrar que eso ocasionó costras o también coágulos o sangrados, y por lo tanto el paciente muchas veces va a tener un problema obstructivo. O sea, o cuando el paciente también tiene una desviación septal, una luxación del septum nasal, una fractura del septum nasal, bueno, pues obviamente eso también va a ocasionar un problema obstructivo, como podemos ver aquí en estas imágenes. Ahora, es muy importante valorar realmente qué tan obstructivo está el septum, porque eso nos va a dar a nosotros la pauta en qué tan rápido hay que intervenir ese paciente. Es muy importante siempre que nos llegue un paciente, independientemente que sea pues, médicos de primer contacto, tratar de tener una fotodocumentación. ¿Por qué? Porque muchas veces estos casos, sobre todo cuando se tratan de riñas o de violencia urbana, pues son casos que se tienen que dar a visual al Ministerio Público. Entonces, siempre nosotros, pues al ser los primeros que vimos esos pacientes, pues es importante siempre tener un antes y un después, sobre todo si nosotros hicimos alguna modificación o alguna manipulación de la nariz. Las proyecciones ahorita es muchísimo más sencillo, digo, ya no es como antes de que lo tenían que mandar a un estudio fotográfico, etcétera, ¿no? Ahorita pues ya todos tenemos celular, todos celular con cámara, que es mucho más sencillo, antes de cualquier cosa, antes de que nosotros hagamos cualquier tipo de manipulación al paciente, que podamos nosotros tomar imágenes del paciente. Generalmente estamos hablando de 6 proyecciones básicas. De hecho, en caso de fracturas podemos utilizar una séptima, que ahorita les voy a comentar cuáles son. La primera, obviamente, es una imagen de frente, en la cual nosotros tratamos, siempre es importante tener la frente descubierta, orejas descubiertas, para que nosotros podamos ver completamente la cara del paciente. Ahí podemos ver si hay alguna desviación, si la nariz se va hacia algún lado, hacia el otro, si hay edema, equimosis, etc. La segunda proyección, pues es una proyección que vemos nosotros hacia arriba, con la cara hacia arriba completamente. Y bueno, en este caso, en este tipo de proyección, que es la proyección de base de la nariz, vamos a ver nosotros como al estar, así vamos a ver si la punta de la nariz o la base se desvían hacia algún lado. En ese tipo de proyección, creo que tapa un poquito la imagen, un segundito. Uy. Déjenme mover esto. Ay, perdone por la interrupción, pero vamos a ponerlo de este lado. Ok, listo. Creo que así está mejor. Así ya no tapa. Entonces, como comentaba, en la vista de base siempre es importante y vamos a poder ver nosotros si la columela tiene algún desplazamiento. Incluso si tenemos una fractura o una lesión, una luxación del borde caudal del septum, en la vista de base lo podemos ver. Como el septum nasal está, vamos a ver que una fosa está más estrecha, sobre todo es la fosa en la cual el borde caudal del septum se va. O bien, incluso la pirámide o la punta se pueden ver hacia algún lado.
Y bueno, las otras imágenes que normalmente tomamos son las imágenes de 3/4. Eso es importante estandarizarlas. Digo, aquí no son las mejores estandarizaciones, pero en esta imagen consiste es el famoso perfil social. Nosotros muchas veces no vemos a los pacientes completamente de frente o completamente de perfil. 3/4 es entre frente y el perfil. Una manera fácil de estandarizarla es que nosotros al girar, digamos, veamos que la punta de la nariz toca aproximadamente la mejilla del paciente. Ahí podemos ver nosotros así de manera que si tomamos un pre o tomamos un post, siempre va a estar a la misma altura. Y ahí vamos a poder ver las diferencias entre el antes y el después, ya sea para el lado derecho o lo mismo si es hacia el lado izquierdo. Esas son las vistas de 3/4. Y bueno, la vista superior, en este caso, no, los perfiles, bueno, perdón, me lo salté, es totalmente de perfil. Aquí es muy importante siempre que la cara del paciente esté derecha. ¿Cómo vamos nosotros a ver eso? Trazamos una línea que va del trago, que debe de pasar por el borde orbitario inferior. Esa línea siempre debe ser paralela completamente al piso. Eso nos va a permitir a nosotros que la cara no esté más arriba ni más abajo, sino que esté exactamente a la misma altura. Eso lo tomamos en cuenta tanto en la foto de frente como en las fotos de perfil y en las fotos de 3/4. En cuanto a la foto superior, que no tengo una imagen aquí, creo que en otras diapositivas más adelante hay alguna. En fracturas nasales o cuando vemos una desviación de la pirámide, sí nos ayuda bastante. Es la misma de la base, pero en lugar de ser tomada de abajo hacia arriba, es tomada de arriba hacia abajo. Eso nos va a permitir ver la pirámide nasal y ahí veríamos si está desplazada, hundida o sumida hacia alguno de los lados. Y bueno, una vez que nosotros ya hicimos una fotodocumentación, ya tomamos nuestras imágenes desde el paciente, bueno, podemos proceder a hacer una exploración física. Siempre es muy importante, bueno, primero, bueno, la inspección, ya vamos a ver cómo se ve el paciente, si está mucha equimosis, si hay edema, etcétera, ¿no? Y bueno, ya una vez que vamos a hacer la palpación, siempre es importante empezar a hacer una palpación suave, o sea, no profunda, porque si el paciente todavía tiene dolor y nosotros llegamos a ver, le duele la nariz y pues agarramos tranquilamente, pues el paciente va a gritar del dolor. Siempre hay que empezar suavemente, tratando de tocar, tratando de ver qué alcanzamos a sentir. Primero es una palpación superficial y posteriormente ya podemos hacer una palpación más profunda. ¿Qué vamos a tratar de sentir? Si existe crepitación, tratamos de tomar los huesos propios, desplazarlos hacia un lado o hacia el otro. Si existe algún escalón óseo, o sea, que se siente algún brinco, algún hundimiento de alguno de los huesos, cómo está el soporte en la punta de la nariz, sobre todo cuando tenemos algún golpe de que el paciente cae hacia abajo, vamos a ver una luxación del borde caudal del septum y eso puede ser que pierda completamente el soporte de la nariz. Y bien también cómo está la espina nasal, que la espina nasal bueno, del hueso maxilar, la vamos a ver en esta zona, que muchas veces también puede estar desviada cuando tenemos un golpe, principalmente un golpe de frente. Bueno, eso ya nosotros como especialistas hacemos, bueno, siempre hay que hacer, digo, no nada más nosotros, también como médicos de primer contacto, una vez que hacemos una palpación, bueno, una inspección y una palpación de la nariz, hay que hacer una exploración física, sería una rinoscopía anterior. Utilizando un rinoscopio, una buena fuente de luz, lo ideal es una lámpara frontal que nos permita revisar hacia adentro cómo está el septum, o sea, si hay alguna desviación, si está bombado, si está desviado, si hay laceraciones, incluso si hubiera algún tipo si hay una epistaxis o cualquier otra cosa que haya en la nariz. Y bueno, ya nosotros como especialistas, además de la rinoscopía anterior, simplemente con un rinoscopio, pues contamos muchas veces con endoscopía nasal, en la cual podemos introducir un endoscopio y tratar de revisar más profundamente a cómo se ve, si hay alguna hemorragia, sobre todo hacia el techo de la nariz o hacia atrás, si hay alguna desviación que a lo mejor no sea tan fácil verla mediante una rinoscopía anterior. Y bueno, otras cosas que podemos encontrar a la rinoscopía, además de que si existe edema o laceraciones de la mucosa nasal, incluso si hubiera algún tipo de sangrado, pues también eso lo podemos observar mediante una rinoscopía anterior. Y algo muy importante que siempre, siempre debemos de buscar cuando hacemos nosotros una exploración de un paciente con una fractura es un hematoma. Muchas veces los golpes son golpes que no ocasionan heridas, que no ocasionan lesiones, sin embargo, si hay ruptura de vasos por debajo de la piel o de la mucosa. Entonces, eso que va a ocasionar que el paciente empiece a hacer abultamientos, que empiece a tener equimosis, pero la sangre esté contenida debajo de la piel o debajo de la mucosa. Eso nos va a formar un hematoma.
Si es en la parte del dorso de la nariz, pues se va a sentir el dorso blando, se va a sentir incluso con una coloración violácea, palpamos y se siente pues muy, muy blandito, pero muy abombado. Y si es a nivel de la mucosa del septum nasal, pues vamos a ver el septum abombado. Una manera muy fácil de distinguir si eso es una desviación del tabique, o sea, del septum nasal, o es un hematoma, es uno, palpando. Si fuera una desviación o si el tabique está desplazado, pues al momento de palpar se va a sentir duro. ¿Por qué? Porque es cartílago, obviamente en la parte anterior. Entonces, pero si nosotros palpamos y eso está blandito, incluso se sume al momento de la palpación, pues eso es algo, eso es líquido, eso es sangre, eso es un hematoma a nivel del septo. Entonces, siempre es muy importante averiguarlo, o sea, investigarlo, porque si realmente lo que tenemos es un hematoma, se tiene que drenar inmediatamente para evitar una secuela posterior, como sería una nariz sencilla de montar en caso de un hematoma de dorso o una perforación septal en caso de un hematoma septal. Siempre que exista la historia de un traumatismo nasal y obviamente que el paciente presente obstrucción, siempre nos va a nosotros a hacer pensar que ese paciente pudo o sea, puede tener alguna fractura. De hecho, la nariz, bueno, los huesos de la nariz son huesos que no cicatrizan como el resto de los huesos del cuerpo. O sea, ¿cómo? Pues si nosotros recordamos, pues hacen un callo óseo, forman hueso por encima de donde fue la solución de continuidad y eso pues va a consolidar esa fractura. En el caso de los huesos de la nariz, si no, imagínense, estarían así como que todos llenos de bolas o de irregularidades, hacen fibrosis. Entonces, por lo tanto, ya la solución de continuidad ya va a quedar firme, ya no se va a desplazar por la fibrosis que se forma. Sin embargo, el trazo de fractura siempre se va a sentir. O sea, siempre vamos a sentir nosotros dónde está la solución de continuidad, a pesar de que ya no esté desplazado, ya no se muevan esos huesos. Entonces, es muy importante siempre nosotros palpar, incluso aunque sean pacientes que no tengan una fractura reciente, para poder ver realmente si hay desplazamiento, crepitación o no existe. También cuando nosotros realizamos una arnoscopía, siempre hay que tratar, una vez que revisemos, una vez que veamos, tratar de usar un poco de vasoconstrictor, siempre y cuando el paciente pues, no sea hipertenso, para poder nosotros, aparte de revisar mejor la nariz, al momento que nosotros retraemos los cornetes, podemos observar mucho mejor hacia la parte posterior y además también nos va a servir en el caso de que tengamos algún abultamiento a nivel del septum nasal, eso no, al momento de poner vasoconstrictor se va a retraer. ¿Por qué? Porque al final pues, va a ocasionar un poco de vasoconstricción. A diferencia de si es una desviación o una luxación septal, pues realmente no tiene por qué retraerse porque al final es el cartílago el que está formando ese problema obstructivo. Y bueno, también hay que considerar las partes involucradas, hay que considerar si existen o no asimetrías faciales, ya sea, como les decía yo, una nariz en C, una nariz en C invertida, una nariz en S, o bien si tenemos algún otro tipo de asimetría, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algún golpe hacia abajo, en la cual la columela pueda estar desviada, o una fosa nasal se vea más pequeña que la otra por una luxación del borde caudal del septum. Entonces, eso siempre es muy importante revisarlo y considerarlo. El tipo de perfil del paciente, pues hay pacientes que pues ya de entrada ya tienen golpes previos, son pacientes así un poquito agresivos, que fácilmente pues están involucrados en algunas riñas, o también pacientes que son muy aprensivos, muy nerviosos, o incluso pacientes que ni siquiera se dejan manipular ni revisar, por lo mismo que son así de, ay, no, 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 es que me va a doler, etcétera, ¿no? Entonces eso también es importante considerarlo. Y también si ese paciente ha tenido o no intervenciones previas, sobre todo pues hablamos de cirugía del septum o obviamente una rinoseptoplastia. A diferencia de otras fracturas de otros huesos del cuerpo, en el caso de las fracturas nasales, las radiografías no son como tal necesarias, ya que el grado de deformidad siempre va a ser más evidente a la exploración física. O sea, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si nosotros vemos la nariz que está desviada, ya sea en C, en C invertida, en S, pues es obvio que porque hubo una fractura. O sea, si no se hubiera fracturado el hueso, pues no tiene por qué desviarse la nariz. Digo, alguna excepción podrá ser algún hematoma o alguna equimosis que obviamente esté abultada en esa zona, que no haya fracturado el hueso y que ese abultamiento que haya hacia un solo lado, pues dé la impresión que la nariz está desviada hacia ese lado. Pero bueno, eso ya nosotros nos podemos dar cuenta al momento de hacer una palpación. En el caso de tomar radiografías, muchas veces nosotros las solicitamos para fines legales.
Sin embargo, como les comentaba yo, no es ¿por qué no son tan necesarias? ¿Por qué no son tan importantes? Porque existe, la única radiografía que a nosotros nos va a permitir ver una fractura nasal, radiografías simples estamos hablando, es el perfilograma, que es una radiografía pues de perfil, en la cual prácticamente vemos que está demasiado penetrada. ¿Para qué? Para que podamos ver perfectamente bien toda la silueta, o sea, el perfil de los huesos propios, y si existiera alguna solución de continuidad, bueno, pues ahí lo vamos a poder ver, ya sea que esté hundido, incluso hasta algunas fisuras, en ocasiones podemos nosotros llegar a verlas. Entonces, esa es la única radiografía. Radiografías de senos paranasales, otro tipo de radiografías, realmente no nos van a nosotros a permitir como tal, pues, ver los huesos propios de la nariz, debido a que son huesos muy pequeñitos y muy delgados. Ahora, a pesar de que el perfilograma es la única radiografía simple en la cual podemos nosotros observar una fractura nasal, existe desde hasta un 47% de falsos negativos. Es decir, casi la mitad de pacientes que tienen una fractura nasal pueden tener un perfilograma normal, en el cual no se observa la fractura nasal. Y bueno, en estos casos, sobre todo si se trata de problemas o de casos médico-legales, pues es importante entonces solicitar una tomografía simple de nariz y senos paranasales, en la cual, bueno, no nos van a quedar ninguna duda de que realmente ese paciente tiene una fractura. Y bueno, ya vamos a entrar un poquito con respecto a lo que es el tratamiento. Tenemos que la reducción o el tratamiento de una fractura nasal se puede realizar de dos formas. Una reducción cerrada, que esa es prácticamente la que incluso pues algunos médicos de primer contacto pueden llegar a realizar, y una reducción abierta. Esta reducción abierta pues, realmente sí requiere que sea un especialista, un otorrinolaringólogo, el que realice este tipo de reducción. ¿Por qué? Porque hay que pasar al paciente quirófano, obviamente hay que colocar los huesos y el septum en su lugar, y eso pues no lo puede hacer como tal un médico general. Siempre los mejores resultados, sobre todo cuando hablamos de una reducción cerrada, pues los vamos a tener cuando se realiza esta dentro de las primeras 3 horas después del golpe, y pues en un tiempo máximo de 3 a 7 días. Esto depende mucho, o sea, del tipo de fractura, y también depende mucho de qué tan rápido consolide una fractura en cada paciente. Yo he visto pacientes que tienen a veces 48, 72 horas de haber tenido una fractura, y al momento que uno trata, ya no crepita, y al momento que uno trata de reacomodar los huesos, ya es imposible reacomodarlos. Entonces, pues tendríamos nosotros casi que refracturar para volver a colocar, y eso pues muchas veces no nos va a dar los mejores resultados. Entonces, realmente esto es relativo. Entre menos tiempo haya pasado del golpe para que nosotros podamos hacer una reducción, pues es mucho mejor. De hecho, muchas ocasiones pasa que el paciente tiene el golpe, ya sea que le peguen o, por ejemplo, en el caso de actividad deportiva, y hasta el mismo paciente o alguna persona que está ahí con el paciente que ni siquiera es médico, o sea, ve que la nariz está completamente desviada hacia algún lado, entonces agarra la nariz y toma, la acomoda. No es tan malo hacer eso. Obviamente, pues es algo totalmente empírico, es algo que incluso pudiera llegar a ocasionar lesiones en otros tejidos o en otras partes, pero en cuestión de resultados muchas veces nos da mejores resultados que una reducción posterior. Y bueno, para poder realizar este tipo de reducción cerrada, pues sí tiene ciertas indicaciones. Estamos hablando de fracturas pues no desplazadas, ya sea unio bilateral de huesos nasales. Son las fracturas tipo 1, si recuerdan la clasificación que hablamos previamente, en la cual hay una desviación mínima, si acaso un ligero hundimiento de alguno de los huesos de la nariz, lo cual pues es muy fácil tratar de levantar el hueso para acomodarlo o regresarlo ligeramente a su sitio. O bien una fractura, obviamente, del complejo nasoseptal, pero con una desviación mínima. Generalmente hablamos que no es más del 50% sobre la línea media, para que nosotros podamos tener un resultado, pues, más o menos bueno mediante una reducción cerrada. Esto se puede realizar en consultorio mediante anestesia local con gilocaína al 2%, con epinefrina, por supuesto, por el sangrado. Colocamos unos pequeños algodones con gilocaína dentro de la nariz y infiltramos sobre todo a nivel de lo que es el nervio infraorbitario para tratar de que sea menos doloroso para el paciente. Tratamos nosotros de acomodar la nariz. Si la nariz está desviada hacia la derecha, pues tratamos de regresarla hacia la línea media. Si vemos algún hundimiento de alguno de los huesos que haga que la nariz se vea desviada hacia el lado contrario, pues nosotros con un elevador o a veces hasta con el mango del bisturí, pero con la parte de atrás, no donde va la hoja, sino por la parte posterior, introducimos el mango, y con eso tratamos de levantar el hueso que está hundido, que está sumido.
Y bueno, esta como tal, pues se puede realizar en el consultorio médico. Es algo que incluso, digo, no es tan sencillo, lo hacemos también nosotros como especialistas, pero en un momento dado, si es una desviación mínima, leve, pudieran intentar hacer algún tipo de reducción. Ya cuando involucra más huesos, ya cuando involucra el septum nasal, ya cuando hay que hacer otro tipo de acomodación, pues sí, definitivamente requiere el manejo por un especialista. Y bueno, algunos de los instrumentos que utilizamos, una pinza de Ash, que es una pinza que de hecho vemos en la diapositiva anterior, es una pinza que nos permite a nosotros acomodar los huesos, o sea, introducimos una valva de un lado y otra valva del otro lado para tratar de acomodarlos en su lugar. Siempre que se realice una reducción, es muy importante colocar un taponamiento nasal anterior. Ese taponamiento también, digo, eso no sé si en la plática de epistaxis se vaya a tocar este tema, obviamente pues no es el tema de esta plática, pero sí es el mismo taponamiento que utilizamos cuando tenemos una epistaxis. Es un taponamiento que se tiene que colocar, no con cinta umbilical, se tiene que colocar con gasa, sobre todo con venda de gasa. Tenemos los tapones largos y en la cual nosotros con un rinoscopio, con una pinza de bayoneta y obviamente con una fuente de luz, pues vamos a empezar a introducir a la fosa nasal. Generalmente se hace como se puede ver en la imagen de manera de acordeón. O sea, nosotros agarramos con la mano izquierda nuestro rinoscopio, con la mano derecha nuestra bayoneta, tomamos aproximadamente a 10 centímetros del extremo de uno de los extremos del taponamiento. Es importante que el taponamiento vaya lubricado, ya sea con algún ungüento, a veces clorafenicol, algún ungüento oftalmológico que es como grasosito, o en su defecto incluso con vaseline, o sea, lo lubricamos todo para que no sea tan agresivo la gasa seca en la mucosa de la nariz. Como les decía yo, tomamos con la pinza de bayoneta aproximadamente a 10 centímetros de uno de los extremos y lo vamos a colocar. No es hacia arriba, o sea, porque el error más común que cometemos es introducirlo hacia arriba, como hacia los huesos de la nariz. No, el tapón en este caso nos va a servir como ferulización. Si nosotros levantamos algún hueso que estaba hundido, hicimos una reducción precisamente para evitar que se nos vaya a bajar, que se nos vaya a caer nuevamente, colocamos el taponamiento. Entonces, una vez que nosotros vamos a introducir la gasa, bueno, el taponamiento es hacia el frente, hacia la nasofaringe. Lo vamos a dirigir hasta donde entre. Una vez que entró el taponamiento, o sea, lo más posterior que pude, suelto mi bayoneta, saco mi bayoneta, reacomodo mi rinoscopio y con la misma bayoneta trato de empujarlo hacia el piso. Va a seguir colgando toda la parte del taponamiento, igual a 10 centímetros de lo que cuelga de la narina, lo tomo con la bayoneta y lo vuelvo a introducir de la misma forma, hacia la parte posterior de la nariz. Igualmente, suelto mi bayoneta, aplasto mi taponamiento nuevamente y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Y eso lo voy a hacer hasta que llene completamente la nariz. Ya con las asitas que van a quedar aquí como que saliendo de la fosa nasal, las acomodo en el vestíbulo, o sea, en la entrada de la nariz. Y bueno, ya corto, si todavía me sobra taponamiento y ya no me cabe, en ese momento lo puedo cortar. Entonces, esa es la manera correcta de colocar un taponamiento. Los taponamientos con cinta umbilical o con algún otro tipo de material no sirven, y mucho menos cuando hablamos de una fractura de la nariz. O sea, ¿por qué? Porque prácticamente si nosotros acumulamos todo el taponamiento aquí en el vestíbulo, o sea, en la entrada de la nariz, vamos a ver el ala de este tamaño, pero no nos va a dar ninguna ferulización, que es el objetivo de colocar un taponamiento en ese tipo de casos. Y bueno, también colocamos pues una férula, y debido a que hicimos una manipulación de los huesos para que evitar que se nos vuelvan a caer o que se nos vuelvan a desplazar, colocamos una férula. Nosotros utilizamos un material que se conoce como Aquaplast. Es un material como un plástico que al momento que nosotros lo introducimos en agua caliente, bueno, de hecho casi hirviendo, inmediatamente se reblandece. Lo colocamos, bueno, esperamos a que se enfríe un poquito, pero tampoco que se enfríe completamente. Lo colocamos nosotros en la nariz. Previamente colocamos unas tiritas con micropor para que no vaya directamente el Aquaplast sobre la piel, sino que vaya sobre el micropor, para que agarre la forma de la nariz. Una vez que se seca el Aquaplast, que se enfría, se vuelve a poner duro, duro, duro. Y posteriormente podemos cubrirlo con un poquito de micropor también. En caso de no contar con el Aquaplast, pues podemos utilizar venda de yeso. Generalmente la de 5 centímetros, le damos varios dobleces de manera que nos quede un cuadrito aproximadamente como de 5 por 5. Lo podemos recortar en forma triangular y eso ya, como cualquier venda de yeso, lo colocamos con un poquito de agua y ya, igualmente le damos la forma de la nariz. Se seca el yeso y pues se pone duro igualmente.
Y bueno, la reducción abierta, como les había comentado, pues esta sí tiene que ser manejada por un especialista. Sin embargo, bueno, vamos a comentar un poquito nada más las indicaciones. ¿Cuándo vamos a realizar nosotros una reducción abierta? Pues cuando tenemos una fractura o una luxación septal extensa, cuando tenemos una pirámide nasal que prácticamente la laterorrinea, o sea, la desviación que tiene la pirámide nasal es bastante intensa. En fracturas o luxación del borde caudal del septum. El borde caudal ya vimos que es el que nosotros vemos acá. Si está desviado, si está luxado, si está completamente desplazado, es muy difícil colocarlo de manera cerrada en su lugar. Cuando tenemos una fractura septal abierta o bien cuando persiste la desviación después de una reducción cerrada. Este se realiza en quirófano, se realiza con anestesia general. Entonces, estas definitivamente pues sí tienen que ser manejadas por un especialista. Aquí vemos algunos ejemplos. En este caso, bueno, se hace una incisión que conocemos nosotros como hemitransficción, en la cual vamos nosotros a través de esa incisión vamos a abordar, vamos a llegar al septum nasal para tratar de recolocarlo o reacomodarlo. Y en el caso del dorso de la nariz, hacemos otra incisión que se llama intercartilaginosa para nosotros despegar y poder acomodar los huesos en su lugar. Ese es un pequeño algoritmo en el cual, pues más o menos para el manejo de las fracturas, tenemos que, fracturas grado 1, que ya vimos cuáles son, grado 2 y grado 3. Si la fractura está móvil, o sea, si hay crepitación, podemos intentar una manipulación cerrada. Ahora, si esta manipulación cerrada falla, o sea, no logramos, persiste la laterorrinea, en ese caso se puede realizar una reducción abierta. O bien, en las fracturas, si definitivamente estas fracturas están impactadas o está incompleta, o sea, quiere decir que está fracturado, pero el hueso no está completamente fracturado, o bien no está móvil, definitivamente se tiene que ir directamente a una reducción abierta. O sea, intentar hacer en estos casos una reducción cerrada puede ser contraproducente. Las fracturas grado 4, solamente cuando realmente la lesión del septum no es tan severa, es mínima o es leve, bueno, pudiera en un momento dado hacerse una reducción abierta. Pero si tenemos una desviación muy importante del septum, una fractura importante del septum en una grado 4, pues ahí lo correcto es hacer una septoplastía. Y bien, en las grados 5, pues definitivamente, pues se tiene que hacer también, obviamente, una rinoseptoplastía. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar una rinoseptoplastía, lo ideal es hacerlo después de que la nariz empiece ya a consolidar, o sea, mínimo, pues unos 3 meses después de haber tenido el golpe. Si nosotros hicimos una reducción abierta o incluso cerrada, que luego abierta, y obviamente no logramos el objetivo, no logramos volver a tener la nariz en el centro, pues ese paciente tiene que programarse una vez que la nariz consolide, una vez que desinflame, una vez que baje la equimosis y el edema, para hacer una rinoseptoplastía. Y esa no es conveniente hacerla antes de 3 meses. De hecho, a veces esperamos hasta 6 meses o más tiempo para poder realizar esta cirugía. O bien, cuando vemos un paciente que ya tiene varios días, que obviamente ya es muy difícil corregirla, o sea, pues tienen 2, 3 semanas de haber tenido el traumatismo, en el cual pues ya no podemos nosotros mediante una reducción ni siquiera como tal abierta, porque ya hay que hacer osteotomías, ya hay que hacer otro tipo de cortes en el hueso, pues lo ideal en estos pacientes es hacer una rinoseptoplastía. Y bueno, dentro de los objetivos del tratamiento es restaurar la apariencia física, eso es muy importante, pues no es agradable, no es bonito, al final dijimos que la nariz es algo importante, o sea, en el centro de la cara, y la cara pues es lo que siempre nos ven, o sea, siempre, pues es nuestra imagen. Entonces, si está desviada, si tiene algún hundimiento, pues realmente sí afecta nuestra apariencia física. Restaurar la función de la vía aérea es muy importante. Si el paciente no respira o hay una desviación septal importante, una luxación, pues es muy importante corregirla para que ese paciente no tenga otro tipo de complicaciones. Es muy importante, bueno, recolocar el septum nasal en la línea media, que quede lo más funcional posible, lo más derecho posible, y también muy importante preservar la integridad de la válvula nasal. La válvula nasal está formada, es el área de mayor resistencia de la nariz, y bueno, está formada por el borde caudal del septum y el borde inferior, por dentro de la nariz, del cartílago lateral superior.
Muchas veces cuando tenemos fracturas o lesiones, sobre todo a nivel del tercio medio, pues podemos tener afectación o bien también del borde caudal del septum nos afecta la válvula nasal. Entonces, aunque la nariz por dentro no esté tan obstructiva, si la válvula está colapsada, ese paciente va a tener muchos problemas para respirar, a pesar de que no haya un problema anatómico obstructivo como tal. Entonces, siempre es muy importante tratar de que la válvula no se encuentre colapsada, que se encuentre íntegra y ese es también uno de los objetivos del tratamiento. Y bueno, prevenir las complicaciones. ¿Cuáles pueden ser estas complicaciones? Pues problemas de estenosis. Si tenemos laceraciones o afectación de la mucosa, pues eso va a ocasionar que la nariz forme cicatrices, que conocemos como sinequias, o bien se estenose incluso en una de las fosas nasales. Perforaciones septales, comúnmente cuando tenemos algún hematoma que no se drena, que se queda ahí, pues nos puede llegar a perforar el septum nasal. Retracciones de la columela, sobre todo también si hay algún tipo de hematoma a nivel del borde caudal del septum, o golpes, como les comentaba previamente, hacia abajo, en la cual el septum se doble completamente. En esos casos, pues también podemos nosotros se va a retraer la columela. Entonces, eso pues sí es importante también evitarlo. Y bueno, la deformidad en silla de montar, cuando tenemos un hematoma aquí a nivel del dorso nasal que tampoco se drena, nos va a empezar a también a destruir el cartílago y nos puede ocasionar una deformidad en silla de montar, así como la nariz hundida, como son las sillas de montar de los caballos. Aquí vemos algunas imágenes de narices en sillas de montar, por eso siempre hay que tratar de, siempre que veamos un hematoma posterior a una fractura, se tiene que drenar. Acuérdense que la sangre contiene muchas enzimas que son líticas para los tejidos, sobre todo el cartílago. Y bueno, en caso de los pacientes pediátricos es muy importante no alterar los patrones de crecimiento. O sea, sí podemos corregir una fractura, una lesión o una luxación, por ejemplo, una obstrucción importante del septo nasal. Si es completamente obstructiva o muy, muy obstructiva en ese paciente, sí es importante corregirla a la edad que sea. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos un problema obstructivo, ese paciente se vuelve un respirador oral, va a tener alteraciones en su crecimiento facial. Entonces se debe de corregir, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos ya de hacer osteotomías o trabajar el hueso, porque eso sí puede llegar a afectar los patrones de crecimiento. Y bueno, otro tipo de complicaciones que podemos llegar a tener, pues son desgarros de mucosa, epistaxis, rinosinusitis purulenta, perforaciones septales y estenosis, que eso es muy importante, como ya habíamos hablado previamente, prevenirlas. Aquí vemos algunos ejemplos, un paciente con una fractura nasal, obviamente se ve la nariz con una laterorrinea, la cual se hizo la reducción, igualmente en este caso un paciente pediátrico en el cual igualmente se hizo la reducción. Y bueno, ya nada más para concluir, tenemos que las fracturas nasales son las más frecuentes de todo el cuerpo, se presentan a cualquier edad, mucho más frecuente en niños y en adultos aproximadamente entre la tercera y cuarta década de la vida. Se clasifican de acuerdo al grado de deformidad y desviación de la línea media. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, o sea, ya vimos que realmente las radiografías llegan a tener unos falsos positivos hasta de un 47%, por lo tanto no hay que esperar que la radiografía nos diga si está fracturado o no. O sea, realmente la clínica, el que haya crepitación, el que haya hundimiento, el que haya desplazamiento, que haya deformidad, cuando nosotros vemos a ese paciente, pues nos va a hacer el diagnóstico de una fractura nasal. El estudio fotográfico es súper importante, de hecho es un documento médico legal, por eso siempre es importante que antes de cualquier manipulación, cualquier cosa que nosotros le hagamos al paciente, inmediatamente antes de eso tomar imágenes fotográficas. También las radiografías, digo, en caso de que en la radiografía veamos la fractura, bueno, pues es un documento legal. En caso de que en la radiografía no veamos la fractura, en ese caso, pues muchas veces tenemos que solicitar una tomografía simple de nariz y senos paranasales para ver realmente, sobre todo si nosotros queremos tener evidencia. Aunque nosotros clínicamente hagamos el diagnóstico y aunque sepamos que realmente una fractura, muchas veces, sobre todo para casos legales, necesitamos tener evidencia nos corrobore nuestro diagnóstico. Si tenemos una radiografía, bueno, pues esa es la evidencia. Si no tenemos una radiografía, pues una tomografía a veces es necesaria. Y bueno, los mejores resultados de la reducción cerrada se tienen cuando se realizan las primeras horas, sobre todo las primeras 3 horas son las más importantes. Fracturas con desviación menor del 50% de la línea media se pueden intentar reducir mediante técnica cerrada y fracturas con desviación mayor al 50% idealmente se deben manejar con técnica abierta. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil llevar a la línea media en una fractura de ese grado.
Y bueno, en caso de falla, o sea, cuando no, ya sea de una reducción abierta, pues tenemos que realizar una rinoceptoplastia. Y como comentamos previamente, esta se realiza pues posterior mínimo 3 meses, que es el tiempo que más o menos tarda en consolidar una fractura, que obviamente vamos a tener ya una disminución importante de los tejidos, de edema, equimosis, etcétera, y podemos tener unos mejores resultados. Y bueno, eso pues es todo. Espero no haberme excedido el tiempo. Ahorita, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, pues trataré de resolverlas. De todos modos, si ahí está mi correo, por si quisieran ponerse en contacto conmigo, por alguna duda, algún comentario, cualquier cosa, estoy abierta. Yo me encuentro en el estado de Morelos. Y bueno, pues me da mucho gusto poder haber participado en este curso y bueno, me despido de ustedes. Espero que sigan aprovechando. La verdad, el curso tiene las pláticas muy, muy, muy interesantes y sobre todo para pues médicos de primer contacto, la verdad es de que van a aprender bastante. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias y bueno, nuevamente me despido. Agradezco nuevamente pues al comité organizador de este curso por permitirme participar y bueno, estoy atenta a cualquier duda, comentario, etcétera, que ustedes tengan. Hasta luego.